tecnología. La tecnología es un bien que se instaló en la humanidad, se instaló. El asunto es cómo nosotros nos aproximamos a ella, ¿no? O tenemos un pensamiento crítico que nos permita discernir los alcances y los límites de la tecnología, ¿verdad? O la estamos consumiendo sin saber qué es lo que estamos, digamos, pasando entero. Entonces el asunto es cómo formar el pensamiento crítico de las personas para que puedan hacer críticas de frente a las posibilidades y a las limitaciones de la tecnología. Porque eso llegó para quedarse. Fíjate, en las revueltas sociales, ¿para qué ha servido también, no? Sí, ha dinamizado muchas cosas, muchísimas cosas. Además, hoy los jóvenes se comunican es así. ¿Cómo nos comunicamos con los jóvenes? ¿Haciendo caso omiso de eso? No, eso es imposible. Educación popular en contextos digitales. En esta ocasión nos encontramos con Lola Sendales. Ella es educadora e investigadora popular, fundadora del equipo Dimensión Educativa y catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues sus reflexiones y prácticas pedagógicas han dejado una gran influencia en centenares de personas, de jóvenes, educadores y educadoras que le han apostado a una educación alternativa en Colombia y en América Latina. En este espacio el objetivo principal será saber lo que está pasando actualmente frente a la educación popular en Bogotá. Para ello es muy importante tu percepción, tu voz y tu experiencia. Y por ello nos gustaría empezar por preguntarte, para ti, ¿cuáles serían las características fundamentales de la educación popular? Sí, es una opción, digamos, una concepción de educación, ¿verdad? Una manera de entender la educación, una opción. Y que se convierte para los educadores, para muchos de nosotros, en opción de vida también, ¿no? Y lo otro es que viene convirtiéndose en movimiento de educadores a nivel de América Latina, en algunas partes más que en otras, porque esas no son cosas como que se decrete. El movimiento no se decreta, se construye. Entonces, en algunas partes más que en otras, en América Latina, aquí ha habido un esfuerzo significativo, sobre todo en los últimos años, de irse constituyendo como movimiento de educadores. Pero fundamentalmente es una concepción de educación, ¿no? Es una manera de entender la educación como un elemento de transformación social, con una propuesta ético-política, como propuesta ético-política de transformación social. Lo otro es que, digamos, en su intencionalidad ético-política emancipatoria, ¿no? En ese carácter emancipatorio que le dio Freire, porque su origen, aunque como hecho de transformación social venga desde antes, ¿no? En algunos espacios, sin embargo se considera como punto, digamos, de arranque, digamos, ¿no? de comienzo, la propuesta de Pablo Freire. Entonces, ese carácter liberador, ese carácter emancipador, es como el elemento sustantivo, ¿no? Ese carácter emancipatorio, ese carácter, tanto que se hablaba de hablar siempre de educación popular liberadora, es decir, no perder ese sentido liberador que le dio, ¿no? Eso, y el asunto de la comprensión, digamos, de la educación como factor como digo, de transformación social, y entendía la educación popular no de una educación pobre para pobres, ¿no? Sino de una propuesta ético-política que se hace desde los intereses de los sectores populares para la transformación de la realidad en su conjunto. Es también para la transformación de la educación, pero a partir de ahí de la transformación de la realidad en su conjunto, ¿no? Que a veces piensa uno que como se habla de populares para pobres. No, es desde los intereses de los sectores populares, son intereses de cambio, de transformación. Lo otro es que, digamos, desde la propuesta de Freire, esta concepción ético-política, y lo otro es el asunto de, pues, que se ha venido viendo y que la propuesta de Freire es muy fuerte, es ligar educación e investigación. Él dice no son dos cosas, no son una juxtaposición lo que hay, sino que es una cuestión como te digo, intrínseca, ¿no? Es decir, la educación implica procesos de investigación. Lo otro es también, digamos, lo que se ha venido viendo es que la educación trabaja por la construcción de sujetos sociales, sujetos políticos, la transformación de sujetos sociales en sujetos políticos capaces de incidir en la transformación de sí mismos, transformación personal, social, cultural, ¿no? Política. Hay otra cosa y es que en la educación popular también es importante el cómo hacerlo, y ahí entra la pedagogía, ¿no? La pedagogía y en ella el diálogo como propuesta pedagógica de la educación popular. Entonces ahí en el diálogo pues entra el asunto de la forma, cómo hacerlo, las metodologías, los dispositivos que hagan posible que realmente eso se haga realidad. ¿Tú crees que actualmente con todas las transformaciones que hemos venido teniendo como sociedad,
¿También se han dado o se deberían dar transformaciones en los fundamentos epistemológicos y ontológicos que plantea la educación popular? No, yo creo que como principios siguen siendo válidos. Lo que puede cambiar es la operacionalización de ellos. Pero como principio sí, que la educación es un hecho político, eso sigue siendo válido, ¿verdad? Lo que pasa es cómo se concreta eso en la realidad, y ahí es donde tiene incidencia la diferencia de los distintos conceptos, los distintos contextos, ¿verdad? Culturales, sociales, políticos, que hacen que esos principios se tengan que, digamos, adecuar. Ahora que la educación ahora que hace nombre, la educación popular a partir de la caída del muro, fundamentalmente después del año 2000, entró en un proceso de refundamentación, como si necesitara fundamentos, ¿no? Y lo que se ha venido bien es reformular, obviamente que las reconceptualizaciones conceptuales siguen parejas al desarrollo, ¿no? Es decir, porque si no, no se podría, caeríamos en un activismo. Y lo que se decía es que estamos en un proceso de reconceptualización y recontextualización de la educación popular, ¿no? Es decir, a partir de los cambios en los contextos, ¿qué respuesta puede dar ahí la educación popular, ¿verdad? Cómo esos principios se traducen en esos contextos diferenciados y maltratados y diferidos en diversos aspectos. Entonces, hacer educación popular en la universidad es una cosa, y hacer educación popular con las señoras del barrio es otra cosa. La educación popular es la misma, los principios son lo mismo, pero las poblaciones hacen que la cosa sea distinta, porque lo va dando la misma dinámica social, es decir, el auge que tienen los jóvenes, las mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos también las culturas indígenas, ¿no? La cultura afro ahora, ¿no? Con todo esto que ha venido pasando, claro, porque tiene que ver, como te digo, con el movimiento social, que eso es dinámico, eso no se estanca, ¿no? Sí, las cosas van cambiando y hay que atender a esas nuevas emergencias, digamos, ¿no? Emergen nuevos sujetos sociales, con nuevas demandas, con nuevas perspectivas. ¿Cómo crees que la educación popular se ha adaptado a estas nuevas demandas o a estos nuevos sujetos y contextos? Mira, creo yo que la flexibilidad, digamos, también está dada por la comprensión de los mismos principios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asunto de que la educación popular surgió muy ligada a la educación de adultos y a la alfabetización, y después fue entrando a la educación formal y a la universidad, por ejemplo, ¿no? Que antes no se tenía eso en cuenta. Entonces, yo creo que sí, el adaptarse a las nuevas circunstancias. Hoy hay cátedras de educación popular, o cátedras Freire, o cátedras de Orlando Falborda, que es también un educador. Entonces, todo eso abierto también en ese espacio que no era muy trabajado, abierto esas cosas, ¿no? Lo mismo que los trabajos que se hacen en los distintos espacios, movimientos, ¿verdad? Creo que en parte todo lo que ha venido ocurriendo también haya tenido que ver la dinámica de la educación popular en distintos sectores, ¿no? Los movimientos, sobre todo lo que tiene que ver en las partes de las organizaciones y los movimientos sociales, es donde de una u otra manera, con mayor o menor fuerza, ha venido teniendo alguna incidencia, ¿no? En ese orden de ideas, ¿cuáles serían para ti las transformaciones más grandes que has visto en la educación popular en los últimos años? A ver, transformación. Yo me acuerdo que hubo una vez con esto de la refundamentación, hace años, yo no me acuerdo, como 80 y pico, 90, así después del 90, en donde se decía que uno de los grandes déficits de la educación popular era el aspecto tecnológico, es decir, que nosotros no habíamos abordado eso con suficiente, digamos, fuerza, ¿no? Y elementos, y que era un déficit que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Yo creo que por ahí ha habido, y por fuerza de las circunstancias, ¿no? Ha habido una apertura, ¿no? En términos de aceptar, y Freire ya hablaba sobre eso. Es decir, el problema no es la tecnología es un bien que se instaló en la humanidad, se instaló. El asunto es cómo nosotros nos aproximamos a ella, ¿no? O tenemos un pensamiento crítico que nos permita discernir los alcances y los límites de la tecnología, ¿verdad? O la estamos consumiendo sin saber qué es lo que estamos, digamos, pasando entero. Entonces el asunto es cómo formar el pensamiento crítico de las personas para que puedan hacer críticas de frente a las posibilidades y a las limitaciones de la tecnología. Porque eso llegó para quedarse. Es decir, ya es imposible pensar en que eso no, eso no, y hay que utilizarlo, ¿no? Fíjate, en las revueltas sociales, ¿para qué ha servido también, no? Sí, ha dinamizado muchas cosas, muchísimas cosas. Además, hoy los jóvenes se comunican es así. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con los jóvenes?
haciendo caso omiso de eso, no, eso es imposible. Entonces yo creo que en la tecnología, por fuerza de las circunstancias, hemos tenido que abordar ese tipo de cosas. Quiero también yo que el asunto de la apertura a los análisis políticos, ¿no? Que, con nuevas categorías que antes no se tenían. La apertura a nuevas categorías para el análisis político, económico, político, social, sabiendo que la educación popular no se enriquece porque se siga mirando a ella misma, sino porque se abra a otras posiciones, a otras miradas, a otras, digamos, posturas, ¿no? Entonces no es porque uno se siga mirando a los libros, sino porque justamente abre el espectro a otras cosas. Ahí viene el enriquecimiento, porque ahí viene la confrontación, es decir, esto sí o esto no, y eso es lo que enriquece, permite ir más allá de los propios límites. A la reconceptualización también permanente, ¿no? Reconceptualización, el asunto del análisis de los nuevos sujetos, de las nuevas temáticas, ¿no? Estaba el asunto de la economía solidaria, que eso al principio no estaba, por ejemplo. La apertura hacia categorías como la categoría joven, ¿no? ¿Quién es el joven? Sí, la de la mujer. Bueno, en educación popular siempre el asunto de género ha estado, pero como digamos, los replanteamientos que ha habido frente a la categoría género, por ejemplo, ¿no? Abrirse, es decir, a tener en cuenta categorías que han estado, pero abrirse a nuevas posibilidades. La categoría género, por ejemplo, se ha enriquecido muchísimo, ¿verdad? Aunque estuvo en el trabajo, pero sin embargo hoy tiene unas posibilidades, tiene una apertura, un ámbito mucho más amplio. Sí, por ejemplo, antes no entran las culturas LGTBI, ¿verdad? Sí, es una categoría a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más sería? Yo, que recuerdo, es decir, el enriquecimiento, la apertura a nuevas temáticas y el enriquecimiento de temáticas que ya estaban posicionadas, pero que hoy se enriquecen con nuevos elementos. La reconsideración, digamos, de la propuesta económica y política que estamos viendo, pues hace también que haya los nuevos elementos frente al debate, es decir, por ejemplo, entrar también al debate de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué nos ha dejado eso? ¿Qué nos deja como enseñanza, ¿no? El asunto del tema del cuidado, por ejemplo, ¿no? El autocuidado y el cuidado del otro. El asunto de por ejemplo, en términos políticos, del apoyo a una renta básica, por ejemplo, ¿no? Eso era evidente. Es decir, ¿cómo se puede sobrevivir con confinamiento si no hay una renta básica? Eso es imposible. El asunto de acceder a otras disciplinas, el caso de que se está viendo el asunto de la incidencia en lo psicosocial de la pandemia, justamente, ¿no? Que ha dejado en tanto joven y tanta familia afectada por la muerte o por la violencia intrafamiliar, y cómo acudir a ver qué dice la psicología o qué dicen los terapeutas, o cómo abrirse a otras disciplinas para que puedan enriquecer el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la psicología en este campo? ¿Qué dicen los terapeutas? ¿O qué dice esto que llaman psicosocial, ¿no? El área psicosocial? Entonces, como abrirse también a otras cuestiones que hoy se requieren. Y otro que también como volver sobre el acumulado propio. ¿Cómo fue para ti el proceso de la pandemia? ¿Cuáles eran tus pensamientos o sensaciones en este momento? Al principio, yo soy de la era presencial, mira la edad que tengo, entonces toda la vida en lo presencial. Pues para mí fue un choque, además que yo casi no manejo la tecnología. Yo hablo de que es muy importante la tecnología, pero soy de un atraso terrible. Entonces sí, al principio no sabía ni cómo manejar eso de hablarle a letras o a fotos, ahí me parecía terrible. Todavía me cuesta, ¿no? Me cuesta porque soy muy presencial. Uno construye el discurso, digamos, o lo que está planteando en función de la reacción del otro, como que el otro alimenta hasta cierto punto, interpela, y uno va, digamos, construyendo esa relación en la interpersonalidad. Entonces ha sido siempre complejo. Sin embargo, lo he podido abordar y tuve varios eventos en donde pues lo hice así, ¿no? Aunque no es lo mejor para mí. Ahora hace poco volví a lo presencial y me sentí muy bien. Otra posibilidad, sí, creo que era interesante, ¿no? Poder estar en relación con otras personas, ¿no? Y con distancias impensables, ¿no? Sí, entonces que Brasil, que no sé dónde, que ya pues los viajes se limitan, entonces esta es una posibilidad. Creo yo que ahí hay algo que seguramente está como campo por explorar también, ¿no? Es decir, hay que reconocer que, por ejemplo, muchos maestros fueron muy ingeniosos en el uso de la tecnología, forzados por la misma situación, y muchos profesionales de todo campo, pero creo que ahí hay un campo por explorar todavía, es suficiente lo que es cierto. ¿De pronto tienes alguna referencia de algún proceso que haya incorporado estas nuevas tecnologías de manera exitosa? La ADE creo que le dio como las organizaciones de maestros, le dieron un poco de seguimiento a eso, cómo se comunicaban con los muchachos, cómo tenían que hacer la motivación a través de eso, ¿no?
cómo podían motivar a través, ya no estaban los muchachos, pero cómo los motivaban a través de las actividades que hacían a través de las... Sí, había habido mucho, creo que la misma universidad ha hecho cosas así, creo que son temas para investigación. Es decir, en este momento no se puede dar razón de eso, son temas para investigar. Yo creo que lo que hay que proponer es que deja esto como temas de investigación, porque no es el momento de dar respuesta a eso, porque estamos casi sobre la marcha. Tú acabas de mencionar algunos retos, pero para ti, ¿qué otros desafíos o temas a investigar deberían asumirse o plantearse en el campo de la educación popular? Por ejemplo, es uno de la situación de la tecnología, de la utilización crítica de la tecnología. Creo yo que el asunto de los aspectos, digamos, políticos de la educación popular es fortalecer la organización y participación. Entonces, cómo incidir en los procesos organizativos, en los movimientos sociales, y aún en esos momentos, en esas incipientes formas organizativas, es decir, no necesariamente en organizaciones ya establecidas, sino cómo en los distintos espacios ir formando para la participación de la organización, desde la escuela. Yo tengo vínculos con la escuela claretiana, la escuela de Neiva, y por ejemplo uno de los trabajos era cómo formar en el sentido de lo público, ¿verdad? Desde el preescolar, en donde yo tengo que respetar lo que es de todos. Entonces allá se compran los útiles todavía para todos. Es el borrador, ¿verdad? Pues es de todos. Después en los grupos, ¿no? Entonces 5 grupos, la mesa de 5 grupos tienen los lápices de colores, y como es de todos, yo no me puedo comer los lápices, ¿no? Los borradores, ¿no? Entonces el sentido de lo público, lo mismo que cómo trabajar la argumentación y la contraargumentación, por ejemplo. Es decir, y eso no hay que esperar al sindicato, eso toca desde la escuela. Formar porque es que la organización es lo único que posibilita el fortalecimiento de la ciudadanía individual. Entonces hay que verlo desde la educación escolar, ¿no? Pues desde la familiar, pero por lo menos desde la escuela. Cómo formar para la participación, para la organización, el uso de la palabra, todas esas cosas que se trabajan en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que sí, y ahora la presidencia en organizaciones, digamos, en situaciones de espacios políticos, por ejemplo, ¿no? Que se pueda incidir en propuestas que justamente es lo que busca, por ejemplo, en el país, que haya una paz con justicia social. Ahí nos afincamos, una paz con justicia social. Entonces, que eso que es una motivación nacional se convierta en un elemento de, digamos, ¿cómo te diría yo? Como de compromiso, de incentivo para decir, bueno, esto, aquí qué hacemos, ¿no? Nadie ha dicho qué tenemos que hacer, lo pasamos nosotros y vemos a ver cómo lo tenemos que pasar. Entonces toca es más bien incentivar la creatividad para ver en estos momentos de apertura qué se puede hacer, qué es lo que toca hacer, ¿no? Como responsabilidad personal y colectiva. Entonces, ¿cómo crees que podríamos resumir tu posición frente a la virtualidad y frente al uso de todas estas nuevas herramientas tecnológicas? La virtualidad llegó para quedarse y hay que saber cómo saber aprovecharla críticamente y cómo formar críticamente para el uso de la tecnología, las dos cosas. Entonces yo creo que por ahí hay un campo para explorar. Pues la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que uno le haga. Para terminar, me gustaría preguntarte qué mensaje le dejarías a los educadores populares o a todas aquellas personas que actualmente están interesadas en participar en este tipo de procesos. Pues yo creo que pues la educación popular es una opción, digamos, de transformación, que se convierte en un llamado también, ¿no? Un llamado al compromiso que todos como personas, como ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos, ¿no? Creo que la paz es un compromiso ante todo, ¿no? Entonces creo que desde allí, creo que desde la educación como elemento transformador, yo creo que podemos dinamizar muchos de los procesos en los cuales estamos mucha gente adelantando, hay mucha gente que, digamos, muy comprometida también, mucho joven, ya no son tanto las organizaciones como los grupos de jóvenes comprometidos. Entonces yo creo que eso hay que seguirlo apoyando, ¿no? Seguir apoyando esos procesos desde los compromisos que desde la educación popular se adquieren y desde también de las exigencias del momento, ¿no? Yo creo que hay que dejarse interpelar del momento para buscar la forma de dar respuesta acorde con lo que se espera, que es la construcción de un proyecto de país, un proyecto histórico distinto. Bueno, Lola, te agradecemos enormemente por tu compromiso continuo con la educación popular y con todas aquellas luchas que le apuestan a la construcción de una mejor sociedad. Y por supuesto también muchas gracias por el tiempo que nos concedes hoy y las reflexiones que nos dejas. Educación popular en contextos digitales.